ante este incidente. Y para entender un poquito las razones por las cuales fue sentenciada a pasar 8 años en la cárcel la exministra de Correa, estamos en contacto con Fernando Villavicencio, periodista, autor de la investigación Arroz Verde. Ellos fueron quienes desentrañaron esta trama de corrupción y quienes han investigado mayormente este tema. Buenas tardes, Fernando. Mariela Diegues te saluda en Buenos Aires. Un saludo desde la capital de la República. En efecto, un grupo de compañeros periodistas fuimos los autores de una mega investigación sobre una trama de sobornos en Ecuador que vinculó al presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, a varios exministros, entre ellos a María de los Ángeles Duarte. Hoy yo soy legislador de la República y presido la Comisión de Fiscalización del Parlamento ecuatoriano, y justo en estos momentos estoy solicitando la comparecencia del canciller Holguín, del ministro del Interior y del comandante general de la policía para que expliquen esta fuga misteriosa de la residencia del embajador argentino en Quito. Y digo misteriosa porque esta fuga se produce en momentos de una amenaza de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y también de una amenaza de juicio político en contra del canciller Juan Carlos Holguín por parte de la bancada correísta, es decir, del partido político de Rafael Correa y María de los Ángeles Duarte. Para nosotros nos parece muy sospechoso porque ya 3 sentenciados por el caso Sobornos, me refiero al ex vicepresidente Jorge Glass, salió de la cárcel a cumplir una prelibertad gracias a medidas sustitutivas obtenidas de forma sospechosa. Lo propio, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera Giler, salió en libertad hace pocos días, en prelibertad. También él sentenciado por el caso Arroz Verde o caso Sobornos, y ahora se produce esta fuga con sabor a pacto. Eso es mi criterio. Yo presiento que aquí hay un pacto, un acuerdo del gobierno del presidente Guillermo Lasso con Rafael Correa para facilitar estas sorprendentes libertades y fugas. Legislador, ¿de qué se trató la investigación Arroz Verde? ¿Qué es lo que llevó a la exministra y al expresidente, en definitiva, a ser condenados? La trama de sobornos, o conocida como Arroz Verde, significó que desde la presidencia de la República, con conocimiento y autorización de Rafael Correa y de su vicepresidente Jorge Glass Espinel, se armó una estructura para recibir y gestionar sobornos de las grandes compañías constructoras, en particular de Odebrecht, Sinohydro, Hidalgo y otras compañías ecuatorianas. La principal compañía que aportó con millones de dólares, aproximadamente 6 millones de dólares, para la campaña de Rafael Correa del año 2013 y también del año 2014, fue la compañía Odebrecht, y quien fue parte de la gestión de esos recursos, de esos sobornos, fue justamente María de los Ángeles Duarte. Este es considerado uno de los mayores juicios de la historia del Ecuador porque significó una sentencia por sobornos por el delito de cohecho en contra del presidente de la República, de sus principales ministros, entre ellos María Duarte, y los principales ejecutivos de las compañías constructoras transnacionales como, reitero, Odebrecht, Sinohydro y otras compañías ecuatorianas como Hidalgo, Equitesa. Es decir, es una corrupción de la historia del Ecuador. Legislador, usted se refería a un pacto por parte del gobierno, de alguna manera sugiriendo que el gobierno alentó o permitió esta fuga para pasarla un poco mejor con los opositores. ¿Podría explicarlo un poquito mejor o cuáles son los indicios que lo llevan a sacar esa conclusión? Es muy difícil pensar que una persona que tenía custodia policial por orden de la Corte Nacional de Justicia y de la Policía, día y noche
las 24 horas del día en la residencia del embajador en Quito se haya escapado. Reitero, hay un comunicado público y las propias autoridades del gobierno me contaron que, que un legislador del correísmo, que ya no está ahora, el abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, y la actual prefecta electa de la provincia del Guayas, Marcela Aguiñaga, ellos habrían solicitado al gobierno del presidente Lasso que facilite el salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte pueda salir de la residencia del embajador hasta Argentina. El propio exministro de gobierno, Francisco Jiménez, quien salió recién del régimen de Guillermo Lasso, me confesó en Palacio de Gobierno que hubo un acuerdo para la liberación de Jorge Glass. Y mire usted que el abogado de Guillermo Lasso, el señor Eduardo Carmignani, hace pocos días publicó en su cuenta de Twitter que la sentencia en contra de Alexis Mera, otro de los implicados en la misma trama de corrupción, fue brutal e injusta. Es decir, los propios funcionarios del gobierno del presidente Lasso han confirmado que esta sentencia contra los funcionarios del correísmo un poco estaban fuera de la normativa y ahora se entiende que podría haber un acuerdo. Ese es mi criterio muy personal. ¿Y a qué se debe ese cambio de postura respecto del entorno del presidente? ¿Cuáles son los peligros que lo acechan? Este rato hay una amenaza de un juicio político. Hace pocos días el Pleno de la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, aprobó un informe de una comisión conformada por ellos. Este informe autoriza un juicio político al presidente Guillermo Lasso por incumplimiento de funciones y en las próximas horas se formalizaría esta solicitud de juicio político ante el Consejo de Administración Legislativa del Parlamento ecuatoriano. Luego tiene que pasar un filtro de la Corte Constitucional y procedería el juicio político en la destitución de Guillermo Lasso. También una legisladora del correísmo, la señora asambleísta Mónica Palacios, ha planteado un juicio político en contra del actual canciller Juan Carlos Holguín. Es decir, esta fuga, entre comillas, de María de los Ángeles Duarte tiene un sabor a pacto, a acuerdo. Legislador, ¿ustedes tienen información respecto de a dónde se encuentra ahora María de los Ángeles Duarte? Sí, la información que tenemos es de que ella salió hace varios días y esto alimenta las sospechas. Salió hace varios días y la policía guardó silencio. Reitero, yo conozco la residencia del embajador y todo el tiempo está un patrullero en las puertas de ingreso y salida. ¿Cómo salió la señora Duarte de la embajada? Esta también es una responsabilidad del embajador argentino en Quito y tendrá que responder ante los requerimientos que estamos haciendo nosotros. Segundo, ella tuvo que salir, ¿cómo es? Pasar la frontera de Ecuador con Colombia. Y sin duda aquí el gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno muy cercano al al expresidente Rafael Correa, habría facilitado todas las posibilidades para que ella se movilice en territorio colombiano y llegue hasta los brazos de Nicolás Maduro. Bueno, esto de los brazos es una metáfora. ¿Ustedes creen que ella está en este momento en Venezuela? Esta es la información que tenemos, que ella está en Caracas y desde ahí está gestionando el asilo político en Argentina. Ella está en Caracas con su hijo que la acompañaba en la embajada argentina en Quito. Esa información no tengo, pero entiendo que en los próximos días podremos confirmar. Pero ella está en Caracas, es la información que hemos recibido hasta el momento. De esta forma podemos decir que existe una diáspora, medio gabinete de Rafael Correa en fuga. El propio Correa está prófugo de la justicia y otros implicados como Walter Solís, Vinicio Alvarado y ahora María de los Ángeles Duarte ha pasado a sumarse a este ejército en fuga de delincuentes de cuello blanco del correísmo. ¿Ustedes qué pedido le hacen al gobierno argentino?
Para nosotros es una afrenta a la justicia, es una burla lo que ha permitido el embajador de Argentina en Quito. Eso lo que ha hecho es romper la justicia de este país, burlarse de la justicia de este país, porque sin duda el gobierno argentino sabía y sabe que la señora María de los Ángeles Duarte tiene una orden de captura por un delito de sobornos, por un delito de cohecho. Y lo que ha hecho el embajador de Argentina en Quito es ser cómplice de una fuga. Y en ese sentido tiene que responder. Fernando, usted es tal vez quizás junto a su equipo una de las personas que más ha investigado esta trama de corrupción que llevó a condenar al expresidente y a la exministra. Me gustaría compartir con usted, tenemos un tuit que ha publicado recientemente la exministra María de los Ángeles Duarte, que dice: agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954, e impedir mi salida segura salvoconducto, el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes, citando ella a Martin Luther King. ¿Cuál es su reacción respecto de este tuit que acaba de publicar la exministra a través de Twitter? Ella es una delincuente sentenciada por un delito de cohecho, es decir, por haber robado fondos públicos, por haber gestionado recursos de las compañías constructoras corruptas y financiar campañas electorales durante los años 2013 y 2014. El correísmo lo que ha hecho es refugiarse en el discurso del supuesto lawfare y la persecución política. Ellos no son ningunos perseguidos políticos, son buscados por la justicia ecuatoriana, tienen orden de captura, son delincuentes de cuello blanco que han fugado del país con la complicidad del gobierno argentino, un gobierno que no solo comparte las mismas tramas corruptas como el exgobierno de Correa, sino que ahora también comparten la fuga. Fernando, mientras conversamos tenemos también la reacción justamente del expresidente Rafael Correa, también a través de la red social Twitter. Dice: Lasso jurídicamente tuvo de rehén a María Duarte. Pronto este canalla tendrá que rendir cuentas a la justicia. Hashtag los corruptos siempre fueron ellos. Tuit reciente del expresidente Rafael Correa, que entiendo está en Bélgica en este momento también. ¿Cuál es su reacción, Fernando? Usted, uno de los autores de la investigación de la trama de corrupción que llevó a las condenas de ambos. Precisemos, la señora María de los Ángeles Duarte no se escapó porque ella no estaba detenida. Ella ingresó a la residencia del embajador argentino en Quito por sus propios medios y por sus propios medios salió. Es decir, ingresó con el consentimiento del embajador y salió con el consentimiento del embajador. El embajador es cómplice de una fuga, facilitó la fuga y el escape de una sentenciada por un delito de cohecho. El expresidente Rafael Correa es un prófugo de la justicia. Fue él quien lideró una estructura de sobornos. Esto nosotros lo probamos en el plano periodístico con más de 10 investigaciones y lo confirmó la justicia de este país con sentencias de último nivel de 10 jueces de Corte Nacional. ¿Quién lideró esta trama de corrupción para pedir dinero a las compañías contratistas? Fue Rafael Correa Delgado. Además, utilizaban códigos como delincuentes y narcotraficantes. Bien, estaremos atentos entonces a cuáles van a ser los próximos pasos de la ex ministra y bueno, lo que agrega usted ahora, ¿no? De que esto no hubiera sido posible si le estuviera yendo bien políticamente al presidente Lasso, que ha perdido popularidad, sobre todo luego del fracaso, ¿no? de su llamado a
a referéndum. Comentando, Fernando, usted un poco cuál es la situación política que hace que ustedes estén sospechando hoy que esto solamente ha podido ser con complicidad del presidente Lasso, ¿no? Sí, la conclusión un poco es con base al sentido común. El gobierno del presidente Lasso está en una condición muy difícil, que tiene una mayoría de oposición radical en el Parlamento ecuatoriano, liderada por el correísmo, que lo único que busca es destituir al presidente. Ese es el tercer intento que busca la destitución del presidente, y siempre atrás está la liberación de los prófugos y sentenciados del correísmo. Lo propio fue en el proceso anterior. La agenda del correísmo en el Parlamento ecuatoriano está orientada a garantizar la impunidad, la liberación de todos los sentenciados por este delito del caso Arroz Verde o caso Sobornos. Y yo presiento, y en los próximos días me darán la razón, de que aquí hubo un acuerdo, un pacto, porque ya 3 de los principales sentenciados prácticamente están gozando de libertad. Me refiero a Jorge Glass, Alexis Mera y ahora esta fuga pactada de María de los Ángeles Duarte. Fernando, entonces, para resumir, ¿usted cree que la exministra en este momento está en Venezuela? ¿En base a qué indicios o cómo han podido ustedes confirmar esta información? Y si usted lo puede asegurar. Hay alguna información local, y también entiendo que las propias autoridades argentinas ya han conversado con ella, y ella ha confirmado su estatus actual y que ella se encuentra en la ciudad de Caracas. ¿Estaría en alguna sede gubernamental de Venezuela? Bueno, estar en Venezuela es estar bajo el cuidado y la protección de Nicolás Maduro, que es el socio político de Rafael Correa, ¿no? Muy bien, Fernando Villavicencio, periodista y asambleísta, uno de los que ha investigado la trama de corrupción que llevó a la condena del expresidente y a la exministra, que ha fugado de la embajada argentina y se encuentra, según usted dice, en Venezuela en este momento. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Un saludo y un gran abrazo al pueblo argentino desde Quito, Ecuador.